¿Qué tal, pandilla? Esto es Rock Bajo Palabra, el podcast en donde todo lo que escuches podrá ser usado en tu contra. Y bienvenidos sean otra vez más a este jueves de rock and roll y desmadre. Ya se la saben que siempre andamos por aquí. Y pues bueno, estoy muy contento porque estamos grabando el episodio número 50. Ahí, producción. Ahí le meten acá risas grabadas, por favor. Estamos grabando el episodio número 50 de esta aventura llamada Rock Bajo Palabra. Y pues quisimos hacer algo especial. Quisimos hacer un capítulo que pues valiera la pena, no como los otros 49 que están atrás. Y pues bueno, estoy muy contento por eso, pero estoy muy triste porque no está mi co-host favorito, Luis Lugo. Le mandamos un saludo allá hasta donde esté, anda trabajando mi carnal, entonces por eso no pudo venir. Pero tenemos a un súper invitado el día de hoy. Muchas personas ya a lo largo del podcast me habían estado comentando: cabrón, tienes que invitar a Chuy López, tienes que invitar a Chuy López, tienes que invitar a Chuy López. Pues se dio, carnal, se dio, pudimos contactarlo y pues le damos la bienvenida a este podcast al querido maestro Jesús López Castro. Chuy, bienvenido. Gracias. Gracias por esos aplausos inmerecidos. ¿Cómo cree, maestro? Bienvenido. Y gracias, muy amable Gonzo. Si tú me lo permites así. Claro, Gonzo. no, así es. Más bien, así está en mi acta de nacimiento, es más. No es cierto. Sí, sí. Muchas gracias por venir. Esperamos no, al contrario, gracias por la invitación. De veras, me da gusto estar por aquí en este estudio de podcast. Y bueno, pues vamos a ver, a platicar, a ver qué sale de esta plática. Sí, vamos a ver qué se nos viene a la mente. Pues bueno, para quien no lo conozca, que yo creo que va a estar complicado, quizás las nuevas generaciones, pero les presento a Chuy López Castro. Él es nacido en Saltillo, Coahuila. Tiene estudios en Ingeniería Mecánica en el IPN. La XCKS es su estación. Se dedica a la radio desde 1965, cabrón. Como conductor de programas de radio. Y pues él creó un programa que se llama Sábado Internacional y lo hizo desde 1967, güey. Escucha eso, cabrón. Y Sábado Internacional después de las 11 en 1971. Su gusto por el rock va desde los 13 años, llamado en aquel tiempo rock and roll. Él es promotor de eventos culturales, particularmente conciertos de rock, y promotor de grupos locales de rock. Y desde 1970 a la fecha es director general de la XHKS NFM. Entonces, él es Chuy López Castro. Bienvenido otra vez, maestro. Gracias, Gonzo, y gracias a todos ustedes aquí presentes y pues gente de apoyo en este estudio. Y bueno, vamos a platicar, maestro. Cuéntenos, la XCKS, cuando la radio mandaba en Saltillo, ¿qué experiencias puede tener alguien como usted? Si uno apenas con 50 programas ya anda valiendo madre, ¿verdad? Así como nosotros. Bueno, yo personalmente. Pero usted, ¿qué historias y qué cosas nos pudiera contar acerca de la locución, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta usted y en qué momento dijo, yo quiero hacer radio? Bien, vamos a tratar de agarrar la historia, pues ya desde hace un buen tiempo. Estaríamos hablando pues de los años 50, y me refiero a los años 50 porque mi gusto por el rock, específicamente por el rock, me gusta pues toda clase de músicas, pero el rock ha sido lo mío, ha sido mi vida prácticamente. Desde los 13 años, como ahí lo indicó, en un radiecito que me regaló por ahí mi jefe, estamos hablando que yo tenía 12 años aproximadamente, ¿no? 13 años, dándole vuelta pues al dial o al sintonizador.
En alguna forma me doy cuenta de que aparte de toda la música que por ahí escuchábamos de estaciones mexicanas, había varias estaciones norteamericanas. Recuerdo pues las siglas de esa estación, donde fue mi influencia precisamente para que me gustara el rock. KOM por sus siglas en inglés, ¿no? Ahí nace mi gusto por el rock. Por la radio, pues un poco antes, porque mi padre, pues fundador de la estación, siempre me arrastró prácticamente Claro. a lo que es, de hecho, vaya, el lugar donde estaba precisamente la estación, allí en la Alameda Zaragoza, nuestra Alameda, en lo que es la esquina precisamente de Purcell y Aldama, ¿verdad? Ahí comenzamos. La influencia de mi padre fue pues muy definitiva en lo que actualmente me estoy dedicando, ¿sí? Pero también, bueno, pues el tiempo de mi carrera en lo que es el Politécnico, pues fue una etapa ya diferente. Sin embargo, a la muerte de mi padre, bueno, pues tomé la estación en 1965. Wow. Wow, pues ya bastante tiempo. Hay algo de tiempo. Bastante. Y bueno, es cuestión de no estirar así las cobijas, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde nace el programa Sábado Internacional? ¿Cómo lo ideó? O sea, ¿en qué momento dijo, a mí me gusta el rock y quiero que todos los demás escuchen rock? Y aprovechó la plataforma tan importante que tenía en aquel tiempo, como era la radio, ¿no? Efectivamente. Vaya, durante mi estancia en la Ciudad de México, en el extinto DF, por primera vez escuché ya formalmente en una estación o en las estaciones del DF, en aquel entonces, a los Beatles. Por una parte. Por otra parte, algunas canciones de rock en español que en alguna forma pues me llamaron la atención, pero sobre todo los Beatles. Estamos hablando prácticamente de su nacimiento en 1963. Sin embargo, ellos, bueno, se inician sus actividades, su actividad rockera en 1962 en Europa, en Alemania precisamente. Me gustó mucho la forma en que se transmitía por allá. Era una estación que tuvo como bautizo Radio 620. Entonces Radio 620 tenía pues ese programa específico de Beatles, que era toda una novedad para México en ese sentido. Un escándalo. Exactamente. Entonces, bueno, al regresar yo de México, se me grabó mucho el hecho de que, pues yo creo que en Saltillo debíamos conocer el rock. Y cierto es que esa fue una de mis influencias, los programas de rock de la Ciudad de México en aquel entonces. Por ahí comenzó lo que es Sábado Internacional, es decir, la influencia. Sin embargo, yo le llamé Sábado Internacional porque, bueno, la idea no era exclusivamente, por ahí transmitir rock, el rock de aquellos años 60. Entonces, por ahí agarramos algo de pues lo que era música internacional en términos así muy amplios, ¿no? Plural. Pero bueno, por ahí metimos todavía Serrat no aparecía en escena, pero sí alguna música, pues vamos a decir, lo que fue la bossa nova, lo que sigue siendo la bossa nova.
lo que fueron pues el blues, ciertamente el blues, también algunos boleros y todo esto, pero nos dimos cuenta, me di cuenta casi inmediatamente que eso no estaba funcionando porque pues hubo su crítica en un momento dado y la tendencia de todos quienes escuchaban Sábado Internacional pues era el gusto por el rock. Y definitivamente así se quedó. Retiramos todo tipo de música y dejamos el rock exclusivamente. Wow, ¿quién lo diría, no? Porque luego a veces el negro, no podías faltar, carnal, como en buen episodio 50, ahí está el negro ladrando al fondo, que nos acompaña desde los primeros programas que estamos por aquí. ¿Quién lo diría, no? Que el rock desplazaría a otros géneros que de pronto se pensaría que son más populares. ¿Me explico? Entonces, Claro. que el rock en aquellos años, pues era más peluciado, había más censura, había más escándalo de las señoras que decían, ay, no escuches esa música del diablo y cosas así, ¿no? Efectivamente. Todo la opresión que hubo para la música, a los temas, a las letras, a la moda, a la greña larga, o sea, ¿cómo, o sea, usted cree que se debió que el rock pudiera lograr desplazar a otros géneros y que se quedara de base y de planta y que fuera lo que tocaba el programa? Pues yo creo que era un ejercicio cultural popular mundial ya, ¿no? Ya algunas otras estaciones de rock, no en Saltillo, sino norteamericanas por lo general, que se escuchaban mucho en aquellos años aquí en Saltillo, porque no había la saturación de más cantidad de estaciones aquí en nuestra ciudad y entraban en forma muy directa pues estaciones tejanas sobre todo. Sin embargo, la KOMA, la estación que me influenció, era una estación de Oklahoma Okay. City, Oklahoma. Era de alta potencia y llegaba perfectamente bien en aquellos años aquí a Saltillo. Y bueno, pues el contagio ha sido mundial, el contagio por el rock ha sido mundial. Precisamente no necesariamente desde los años 60, sino desde los años 50, 53 aproximadamente, ¿no? Entonces, el rhythm and blues, así se definía el rock anteriormente, en aquellos años 50, pues bueno, vaya, tomó carta de nacionalización en cada país de este mundo, ¿no? Claro. Creo yo que esa fue una razón por la que en nuestra ciudad, a través de nuestra estación, que es de todos ustedes, no lo tomen en serio, ¿eh? No me diga porque mañana ahí me va a tener. ¡Chuy! ¡Chuy! Así es. Pero serán bienvenidos, claro. Gracias. Entonces, bueno, pues el contagio comenzó prácticamente en forma inmediata. Sí, hay muchos testimonios de mucha raza y lo han hablado aquí en el podcast, que su primer encuentro con la música rock fue a través de usted y de su programa y de su radiodifusora. Nada menos, tuvimos a Héctor Zárate, el maestro guitarrista Héctor Zárate, hace 2 programas, y él nos contaba cómo un día así estaba en su casa, creo, y sonó Led Zeppelin en la radio, y que fue un shock para él, así de que, ¿qué chingados es eso que estoy escuchando? Yo quiero indagar, y cómo eso los llevó a otras cosas, ¿no? A otras músicas, a otros grupos. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo conseguía la música usted
y de dónde en aquellos tiempos que pues era... O sea, la raza que escuchaba, más bien que tenía su acervo musical, era porque lo grababa en las grabadoras de esas de cassettes de su programa. O sea, sí, Eso es ellos así cierto. tenían su música, pero ¿cómo la consiguió usted? En diferentes formas, algunas, como había un buen sonido, esa estación, la KOMA, KOMA, yo siempre la he recordado en inglés, tenía un sonido, a pesar de ser amplitud modulada, un sonido excelente, ¿no? Y bueno, todavía hasta los años 70, finales de los años 70 u 80, siguió transmitiendo exclusivamente lo clásico del rock. Todo lo que hacíamos mis hermanos y yo era grabar las novedades que en ese momento se estaban tocando por allá en esa estación. Por supuesto, el sonido ya transmitido aquí pues no era tan fiel como se puede escuchar en una estación, pues ahora de frecuencia modulada, o anteriormente. Nosotros siempre presumimos nuestro sonido de AM como el de mejor calidad aquí en la ciudad, ¿verdad? Y bueno, con la potencia que tenía la KOMA, no se oía tan mal. Esa fue en forma un tanto primitiva como nos hicimos de las primeras novedades de rock, ¿verdad? Sin embargo, pues poco después las disqueras comenzaron pues a tener eh, alguna forma de hacerse de las novedades de rock ya grabadas en disco, ¿no? En aquellos acetatos tamaño tortilla grande, otras más pequeñas, los de 45 revoluciones. Comenzaron a distribuir entre algunas estaciones, nosotros entre ellas, pues la música de rock. Sin embargo, pues a ninguna otra tal parece que le interesaba dar a conocer el rock. Pero a mí sí, en lo particular, y bueno, sentimos que la gente ya tenía bien definido su camino por el gusto del rock. Entonces usted también, como usted también grabó así en su cassette, así como dicen. Y pero entonces también las retransmitía esas, las que grababa, ¿sí? Claro, por eso las grabábamos. Ok, mira. Por eso Mira, las grabábamos. qué chido, nunca lo hubiera imaginado. ¿Ustedes se lo imaginaban? ¿Tú? ¿Vale? Ay, qué chingón, la neta, qué loco. Y por ejemplo, ¿qué experiencia tenía usted con la gente en aquel entonces? O sea, de cuando usted ya transmitía, empezó a transmitir rock, todas esas canciones, todas esas bandas. La gente, ¿cómo reaccionaba directamente con usted? O sea, que en la calle, que le dijeran, oye, tal banda, tal canción, etcétera. ¿Cómo era esa dinámica con el público? Bueno, en un principio, vamos a decir, nosotros comenzamos con el rock en 1967, precisamente a través de Sábado Internacional, aunque un año antes colocamos por ahí media hora de los Beatles, ¿verdad? Ahora, la reacción de la gente en aquellos tiempos, estoy hablando de entre 67 y 70, pues era controversial en alguna forma. Mucho dependía de la edad cuando uno encontraba a alguien, oye, ¿qué pasó con tu estación, hombre? Alguien que tenía 40 años, por ejemplo, en aquel tiempo, que ya era senecto o al menos en alguna forma. ¿Qué onda, Charlie? En alguna forma, pues, caray, la rechazaba, ¿no? Claro. Pero pues encontraba uno a racita de
18 años, de 20 años, oye, te voy a encargar algo de los Beatles por ahí, o quizá tú debes tener por ahí algo de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix aparece en ese 67. Sin embargo, algunos de ellos eran un tanto desconocidos para mí, ¿verdad? Entonces, yo, sí, cómo no, por ahí debemos tener a Jimi Hendrix, debemos tener pues, a alguien más. Y me preguntaban, ¿tendrás a Janis Joplin? Oye, le digo, ¿y dónde escuchabas toda esa música? Si no era aquí en la calle. Sí, ¿verdad? No, es que pues en San Antonio yo tengo un radio ahí muy bueno que agarra unas estaciones ahí de San Antonio, Texas, y ahí tocan todo esto. Bien, le digo, pues que bueno, me da mucho gusto y ya entraremos en competencia con ellos, yo a saber. Y sí, ciertamente nos dedicamos a solicitar a las disqueras, pues en alguna forma hacernos llegar ciertos artistas como pues fue Janis Joplin también, cierto es Jimi Hendrix, estamos hablando, no sé, Chicago, por ejemplo. Chicago nace en 1967 como grupo y vaya, fue un poco más asimilable pues para mucha raza, para mucha gente, inclusive, curiosamente, para gente grande, Ok. gente cuarentona. Pues ahí como todavía no cumplo ese. Bueno, pero 40 ahorita pues es ser muy joven, es ser jovenazo. Ahorita se queda dormido. Ahí donde está. Ahí donde está ahorita. Mira, nomás se va a quedar dormido. Oiga, pues qué interesante. Y por ejemplo, la colección. ¿Qué colección tiene ahorita usted? ¿O aún la conserva? ¿O se deshizo de ella? ¿O hasta dónde alcanzó su acervo musical? Todavía sigo coleccionando música, no exclusivamente rock clásico. Cierto es que la estación se ha dedicado mucho o le ha dedicado mucho tiempo al rock clásico, porque de hecho, bueno, pues el rock clásico fue lo básico y lo más popular que se dio en los años entre 60 y 70, prácticamente toda la década de los años 70, la mitad tal vez de los años 60, de 1963 a 1969. En fin, pero lo que seguimos coleccionando, pues es lo nuevo, porque nos interesa también estar en un momento dado con el rock actualizado, ¿no? Hemos transitado por todas las etiquetas del rock, pues prácticamente desde ese 66 con los Beatles, ¿no? Claro, después vino el heavy rock, que no es lo mismo que el heavy metal. Entonces, pues viene el rock clásico en los 70s, así se le definió desde un principio. Posteriormente, el heavy metal, en los años 80. Y todo lo que se ha desarrollado actualmente, ¿no? Tenemos grupos como Nightwish, que es un metal progresivo, ¿no? Y seguimos conservando, es decir, coleccionando, pero ciertamente el acervo del rock clásico que tenemos, pues, ¿qué puedo decir yo? Es bastante amplio, ¿no? ¿Lo tiene en su casa o ahí en la estación? En las dos partes, sí. Sí. Bueno. Sin embargo, todo es propiedad, pues, mía. Claro, totalmente. Y o sea, sobre todo, la banda joven que está ya viendo, tiene que entender que
la inmediatez de las cosas. Ahora, hoy en día, quieres oír una canción y la buscas y la reproduces pues, en distintas plataformas. YouTube, Spotify, otras Apple Music, etcétera, etcétera. Antes, incluso cuando hay una canción que tú no conoces, hoy en día el mismo celular te dice, ¿no? Le pones ahí el activar y Shazam o Google y te dice qué canción es. ¿A qué voy con esto? De que en aquellos años, pues conseguir música era todo un pedo, ¿no? Era todo un show enorme. Un problema. Sí, efectivamente, era difícil. Pero bueno, siento yo que como todas las cosas, poco a poco las compañías disqueras fueron entrando, en dedicarle una buena parte de lo que pudiera ser el rock de origen en Estados Unidos, pues adquirieron obviamente los derechos de todo lo que aparecía en Estados Unidos, obviamente, en Europa, lo progresivo de Europa, que en alguna forma lo progresivo, a pesar de que hubo varios grupos, pues yo diría que muchos grupos de rock progresivo antes de los 70, realmente pues en México no había mucho rock progresivo en esos años. Sin embargo, pues bueno, actualmente de la colección de rock progresivo que hay en México, se ha actualizado y está a la venta. Vamos a decir, rock progresivo de los años 70, que se dio mucho. ¿Y cuál? Maestro, sí. Había una banda aquí en Saltillo de rock progresivo en aquellos años que tocaban tipo Jethro Tull, ¿se acuerdan? Jethro Tull, bueno, pudiera ser, ¿quién pudiera ser? No me acuerdo cómo se llamaban. Había... Cantú, ¿no eran ellos? Estamos hablando de Amén. Amén, eran Amén, ¿no? Era Amén. Sin embargo, ellos tocaron mucho rock clásico, pero también desarrollaron, es cierto, el rock progresivo. Aquí en la ciudad. ¿Neta? Sí, efectivamente. Composiciones de ellos mismos, precisamente. Y viene ese recuerdo de la que se pudiera haber parecido a Jethro Tull, porque Paco Mellado era el flautista, precisamente. Y él, pues en cierto modo, él no copió a Jethro Tull, ni mucho menos. Fueron composiciones propias, pero cierto es que muy parecido a Jethro Tull. Y ellos había otra banda que se llamaba Opus Dei. Opus Dei. ¿O eran ellos mismos? No, era otra banda que apareció poco después de Amén. Algo parecido en cuanto a vocablos eclesiásticos prácticamente, ¿no? Alguna vez platicamos con usted y hace ya años y nos contó la anécdota del Opus Dei y que llegó a la estación el Opus Dei. Sí, efectivamente, en esa ocasión no sé cómo corrió el chisme y todo eso de que había un grupo de rock que se llamaba Opus Dei. Entonces se pensó que, bueno, pues había nacido allí en la XCKS, en aquel entonces todavía XCKS, y se apersonaron por ahí precisamente Opus Dei. Me reclaman y yo les contesto la reclamación. ¿De qué están hablando ustedes? Pues que de un grupo de una música muy rara. Pues ¿cuál será? Pues algo que se llama Opus Dei. Y eso nada más nosotros, la Iglesia Católica, podemos
hablar de Opus Dei, de lo que significa, del concepto de Opus Dei. Pues mire, le voy a traer por aquí al líder de Opus Dei en aquel entonces, que era Chava Moreno. Y pues llegaron rápidamente por ahí y se estableció pues una situación un tanto de confrontación. En fin, Opus Dei Rock los convenció de que no había ninguna intención de plagio, mucho menos con la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, se fueron aparentemente convencidos. Lo que pasa es que dejaron un olor así a diablo por ahí, que en un momento dado pues, sí hicieron su corajito, ¿no? Ahí está el negro, ahí te habla. Y como no es que le gusta el rock, Sí, pues, claro. le gusta platicar. Y por ejemplo, ¿habrá grabación de esos grupos de Amén y de Opus Dei? Sí, de Amén hay un grupo, perdón, hay un álbum que, pues no sé, a la venta es muy difícil que pudiera tenerlo alguna disquera o alguna tienda de venta de discos. Nosotros tenemos precisamente ese álbum que lo grabaron allá por 1973 aproximadamente. ¿Y cómo le hacemos para conseguirlo? ¿Qué? Transmítalo para grabarlo en el cassette, en la grabadora. Nomás avíseme qué día y a qué hora y para ponerle, para pusharle ahí a grabar No, como no, ¡Negro! Con mucho gusto por ahí les voy a regalar lo que es una copia de ese álbum, que de veras es, vale la pena guardarlo como parte de la colección del rock clásico y progresivo de aquel tiempo. Vaya, sí, estaría... Sí, porque dudo que esté en internet, ¿no? Dudo que esté en alguna plataforma digital. No creo que sea probable, sí. Sí, ¿verdad? Sí, realmente sería difícil encontrarlo, a menos de que en alguna forma algunos de los elementos, Ariel González, que ahorita tienen su grupo tocando por ahí en un restaurante, bar de aquí de Saltillo. Pues me voy a permitir decir el nombre. En Pour la France, ahí se presentan ellos como, válgame, los González. Ah, ya, sí. Como claro. los González, entonces, pues ellos tienen mucho rock clásico y mucho Beatle. Claro. Pues sí, porque esos acervos musicales que existen de aquí, de grupos de Saltillo que hicieron cosas pues adelantadas a lo mejor, perdón, a su tiempo, y dónde están, ¿sabes? O sea, ¿dónde los podemos escuchar? Sí, ¿cómo le hacemos para hacer como una, ¿cómo lo digo sin que suene invasivo? Un proyecto. Sí, ¿por un qué proyecto no? para dar a conocer la herencia musical rockera que tiene la ciudad, ¿no? Y esos claro. acervos. No, sería excelente, ¿verdad? Que eso se pudiera hacer, o ustedes mismos lo pudieran hacer, Gonzo. Nosotros con gusto, maestro. Sí. Existieron dos grupos más previos al grupo Amén y al grupo de Opus Dei. Las Ánimas, exactamente. Las Ánimas. Ya pásale para acá. Las Ánimas. y un grupo excelente. Ahí fue rock en español, ¿verdad? Pero excelente el grupo. Excelente. Entre ellos Chava Moreno, pues que pasó mejor vida, dejó este plano y cosa que nos dio pues tristeza en su momento, no hace mucho.
Timo Quintana, por ejemplo, un bluesista extraordinario, compositor, también se alejó de este mundo. Sí, pues ahí, para allá vamos todos, ¿no? Pero no empujen. Quietos, Quieto. quietos perros. También yo estaba enterado de que el maestro produjo varios LPs en aquel tiempo, ¿no? A las Ánimas le grabó su primer LP, ¿no? Bueno, grabamos ahí en cinta magnética y ellos se llevaron a la ciudad de Monterrey, no recuerdo qué estudio, pero era un estudio propiedad de Vianney Valdés, una vocalista que pues tuvo su triunfo importante en los años 60 por canciones en español. Entonces ellos grabaron allá y sacaron precisamente ese álbum que nosotros pues grabamos, pero ellos en alguna forma al grabar pues purificaron, por llamarle así, sus canciones, un buen repertorio de canciones. Y precisamente Chava Moreno estuvo también por ahí en el bajo. Y por ejemplo, usted no sí, distribuyó música, aparte de la que distribuía pues, en la estación de radio, en físico. O sea, si alguien llegaba y le pedía, don Chuy, pues rólese un casetcillo o un disquillo ahí como que no queriendo. Sí, también. Bueno, o sea, sí lo hicimos, pero con la ayuda ahí de nuestros amigos de las compañías disqueras, ¿no? Por ejemplo, el rock en español, Pipo Linares, que él cantó en los años, más bien desde los años 60 hasta los 90, no, yo creo que los 80, porque él fallece precisamente, me parece que en los años 80, ¿no? Entonces, pues se portaban bien las compañías de discos y nos dejaban, no sé, 50, 60 discos. Eso en el rock en español. Pero también nos dejaban, por ejemplo, pues de Chicago otro tanto, de lo más popular de aquellos años, estaríamos hablando de Led Zeppelin, porque, pues bueno, Escalera al Cielo ha sido lo más popular de Led Zeppelin, ¿no? Y así algunos otros, sí teníamos esa posibilidad de, pues, de regalar lo que tuviéramos por ahí, lo que nos dejaran las compañías. dense. Sí. Dense música, dense música. Y por ejemplo, le tengo que hacer una pregunta de la cual me ha metido en varios problemas con la escena local actual. ¿Por qué? ¿Cuál es su visión acerca de las bandas locales, de la escena local, que casi toda la mayoría de ellas son bandas de covers? Bueno, yo creo que pudieran esforzarse y componer por ellos mismos, ¿no? Yo he escuchado algunas bandas locales que están muy influenciadas por el heavy metal. No sé ahorita si ellos han cambiado a otro tipo de etiqueta por ahí, pero ciertamente mucho heavy metal sí, pues que son covers. Sin embargo, pues hay algunas otras bandas con esa tendencia o influencia del heavy metal, pues que son dadas a componer. No pudiera hablar así de porcentaje de bandas, pero vamos a hablar que si pensamos en un 100% de bandas locales que componen, estaríamos hablando pues de un 30%, ¿no? Y creo que está exagerando, maestro. Creo que se está yendo muy arriba, pero está chido, está bien. Y por ejemplo,
la radio, fíjese, hay una... Yo empecé, por eso ahorita le preguntaba antes de que empezáramos a grabar, yo hice mis prácticas profesionales en la radio de la universidad cuando todavía no existía, cuando nada más era un cuartito ahí, un escritorio, un cuartito, y ahí conocí a Pepe Castro, al señor Pepe Castro, que ahorita le preguntaba por él, y él me hablaba un chorro de usted, un chorro, el maestro Pepe Castro, que también ya está en otro plano, y él me hablaba mucho de usted, de que la música, me pasó varios, él me pasó varios libros de música, de blues, etcétera. Ya después yo terminé mi carrera y jamás volví a la estación de radio, pero siempre y cuando lo veía lo saludaba, no, maestro, ¿cómo está? Pero ¿qué otras figuras de radio o bueno, existen? en lo particular, Pepe Castro, bueno, pues un gran amigo, sin agravio, por supuesto, un gran amigo, fuimos compañeros de conciertos en diferentes partes pues de aquí de México, en Monterrey, en la Ciudad de México. Por primera vez cuando vinieron los Rolling Stones, pues estuvimos él y yo presentes ahí en el todavía creo que extinto ahora DF, ¿no? Estuvimos en San Antonio, Texas, escuchando precisamente a Jethro Tull. Vaya, él comenzó sus transmisiones de radio con jazz, ahí en la XCKS, ahí con nosotros. Ahí conocí a Pepe, precisamente. En algún lugar nos encontramos, nos conocimos, en fin, todo eso. Ya me platicó de su más que afición. Vaya, a él siempre le gustó el jazz, pero en alguna forma creo que el rock llegó a convencerlo. Y él convivió mucho con el jazz y con el rock. Y después de nosotros, él por ahí se fue a Radio Concierto, de el licenciado Armando Fuentes Aguirre, Catón, a quien envío un saludo muy cordial, y bueno, pues nos hicimos muy buenos amigos. Y siempre, todavía después de que falleció, pues bueno, extrañaba uno la compañía de Pepe, porque siempre viajamos a diferentes partes, Austin, Texas. También fuimos a 2-3 conciertos, en fin. Claro, sí, Pepe, un gran maestro, él me enseñó muchas cosas y de hecho él me dijo cuando empiece la radio ya a transmitir, quería que hiciéramos un programa de blues ahí en Radio Universidad. Pero ya yo me fui por otro lado, ya valió madre, ¿no? Pero, maestro, ya para terminar, ¿cuáles son sus grupos favoritos de música? Así, si pudiera dar así una lista, un top 3, un top 5. Vamos a ver si mi única neurona a veces no me permite tener buena memoria, ¿no? Pero entre uno muy popular que todos conocemos es Chicago. Okay. Chicago es uno de ellos. Vaya, no en el como primer lugar. Los Rolling siempre pues han sido un grupo favorito. No se diga los Beatles, que de hecho con los Beatles, bueno, los tenemos vigentes todavía en la manzana musical de los sábados. Pudiéramos hablar de que fue uno de mis grupos favoritos también, Led Zeppelin.
Led Zeppelin. Estaríamos hablando de Led Zeppelin. Hay muchísimos grupos que pues me han llenado el ojo. Y el oído. Y el oído sobre todo. Sobre todo. Fíjese que le pedía al irresponsable del co-host que no vino, más bien muy responsable porque anda trabajando, que nos pasara. Él tenía muchas cosas que contarnos y me las mandó en audio, pero yo no creo que no las voy a poner. Yo creo que las subo después al Instagram o algo. También un amigo, Alex, el fantasma, ayer estaba con él ahí en un bar, en Ojo de Venado, y le dije, no, y me pregunté, no, ¿vas a grabar mañana? Le digo, sí, voy a grabar. ¿A quién vas a tener? Le dije, al maestro Chuy López. Dijo, no mames, ¿es en serio? Y digo, sí. Me dijo, güey, no mames, yo tengo así como línea directa a la estación de radio que ay, discúlpenme, producción, por sacar el teléfono. Es que esto no lo iba a hacer, pero siempre sí lo voy a hacer. Perdóname, Velo. Dice, nos cuenta Fantasma, pero bueno, iba a hacer esta dinámica, pero al final dije, ¿sabes qué? No me va a dar abasto, güey. Entonces, mira, ya luego tengo como 7 audios, tengo estos dos textos de Alex, pero dice Fantasma, al lado de donde era la XKS hay una casa de asistencia en la que se quedaban por lo general estudiantes foráneos que estudiaban en la normal, y una vez estuve en una fiesta de la que salí ya muy tarde, creo que eran las 3 y me dio la buena fortuna de que don Chuy iba apenas saliendo de trabajar y lo pude saludar. Dice, cuando recién comenzaba a manejar tendría como 15 o 16 años y no tenía estéreo en mi coche. En una de esas descubrí la 960M y con esa estación daba el rol para siempre. Dice, y también mucho tiempo en el que no me gustaba salir, agarraba el pedo escuchando Sábado Internacional y era como tener compañía. Excelente. Dice, era como tener compañía. Qué chulada, pues, qué chulada. Definitivo. Y agradezco mucho a Alex Fantasma. Saludos, carnal. Fantasma. Sí, un saludo cordial y un agradecimiento, Alex. Sí, y le digo, tengo ahí más anécdotas. Seguramente iba a poner una dinámica, pero dije, no voy a acabar y prefiero que hable el maestro a estar hablando todas las experiencias de esa pinche gente borracha que se esconde ahí atrás de sus pantallas. Maestro, sus conclusiones sobre este tema tan vasto. Ya sabe que el tiempo es nuestro enemigo más acérrimo y se nos acaba, tristemente. Entonces, ¿qué conclusiones daría la escena local, la música, los discos, los grupos? Pues para comenzar, el rock vivirá eternamente con todas las etiquetas que se quieran ver, pero bueno, para mí, y así es una vaya frase registrada, metamorfosis eterna, es mi concepto sobre el rock, precisamente. Okay. Y esa metamorfosis eterna, profundas raíces, para mí siempre significaron lo que ha sido el rock hasta el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la metamorfosis eterna es todas estas etiquetas o nuevos estilos de diferentes generaciones. Por una parte, profundas raíces, pues viene precisamente de el blues. El origen del rock es el blues, precisamente, es el bisabuelo o tatarabuelo precisamente del rock, el blues en sus orígenes. Y a su vez el blues, bueno, pues tiene esos orígenes en aquellos himnos anglicanos, vaya, que procedían precisamente de Inglaterra, por otra parte de Francia. Nueva Orleans es una de esas ciudades receptoras de lo que es el esclavismo europeo, procedente de Europa. Sí, totalmente. Entonces, esa es una de mis conclusiones, pero
Así llevada la conclusión a estos tiempos, pues yo siento que, vaya, los grupos locales de rock deben superarse cada vez más. Es importante. Pueden seguir tocando lo que ellos han tocado durante muchos años, pero sí actualizarse. Es importante. Es importante. Yo no quiero decir con esto, ni quiero en un momento dado que lo sientan como algo que pudieran interpretar pues en forma negativa, ¿no? De mi parte. No. Yo los admiro. Los admiro porque hacen lo posible porque el rock siga teniendo vigencia en Saltillo. Claro, totalmente. Y si lo toman a mal, pues es su pedo, ¿sabes? Es como su bronca, que se aguanten. Maestro, algo que esté haciendo en su estación de radio actualmente, ¿tiene algún programa que se está transmitiendo? ¿Qué podemos escuchar actualmente? Bueno, en cuanto a rock corresponde, yo sigo transmitiendo los sábados internacionales después de las 11. Okay. Que tiene su historia el por qué le llamamos después de las 11, ¿no? Cuéntela, que al cabo que se aguanten estos. Hace tiempo, pues mucho tiempo, mi padre vivía todavía, ¿no? Las estaciones de radio apagábamos o apagaban a las 11 de la noche. Ok. ¿Verdad? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues cuando iniciamos el rock en 1967 con Sábado Internacional, nosotros teníamos la autorización de seguir transmitiendo las 24 horas. Sin embargo, no lo hemos hecho porque no es redituable por una parte, ¿no? Por otra parte, bueno, la audiencia principal está durante toda la tarde de los sábados, toda la noche, quizá no toda la noche, exagero un tanto, porque bueno, los antros también han absorbido pues mucha gente que teníamos como audiencia, y los antros inician pues a eso de las 8 de la noche o 9 de la noche y se siguen hasta las 2 de la mañana. Pero tampoco eso quiere decir que no tengamos el auditorio suficiente, porque no todo el mundo está al interior de los antros, ¿no? Hay gente por ahí pues, paseando su automóvil, no sé, en sus casas, algún fantasma reventón. Sí. En fin, entonces la historia viene porque pues dijimos, pues, ¿por qué vamos a pagar a las 11? Cuando ya tenemos el permiso de las 24 horas. Esa fue la historia. Por eso le llamamos Sábado Internacional después de las 11. Ya, no, pues qué chido, qué interesante. ¿Cómo podemos encontrar la estación de radio? ¿En qué frecuencia? Para el público que está allá. Claro, 104.9, obviamente en frecuencia modulada, ¿no? Okay. Tuvimos en un buen tiempo nuestras transmisiones a través de internet. Sin embargo, en alguna forma, pues dejamos de transmitir en internet por diversas circunstancias técnicas que se presentaron y pretendemos recuperarla lo más pronto posible, pues antes de que entre Navidad y todo esto. Ok, pues vamos a estar al pendiente ahí de las actividades para darles difusión acá de este lado también, maestro. Gracias. Y pues agradezco muchísimo, Gonzalo, pues esta invitación que se me hace por aquí. Gracias a usted, maestro, por venir, de veras, le agradecemos que se haya dado el tiempo y el espacio de estar por acá.
Y lo teníamos reservado precisamente para un capítulo así especial como el que es el de hoy, que es el episodio 50. Y pues muchas gracias por venir, maestro. Ha sido un gusto y un placer platicar con usted. Igualmente, de veras, vaya, fue una plática muy agradable que hemos tenido, Gonzalo, y bueno, quienes también participaron por aquí en esta plática. La producción. La racita de la producción. Exactamente. No, pues muchas gracias otra vez. Allá atrás a la producción Charlie Vega, Francisco Veloz y pues a la racita que ahí está allá atrás, el buen Núñez, Samuel Flores de Residencias Corona. Estamos en Residencias Corona, raza, donde todo empezó. ¡Bravo! Estamos Empezó y va a seguir por mucho tiempo. Esperemos que sí. Esperemos aguantar así como usted, chingo de años, así unos 50 he perdido con este podcast, a ver si es cierto. Sí, aquí donde todo empezó, aquí donde fue el primer programa, el génesis de este podcast, nació en esta mesa, en esta pared. Se nos olvidó la imagen del podcast, se me olvidó, pero ahí se las debo. Pues muchas gracias a Residencias Corona, gracias a Ruido Co por la merch, otra vez, como siempre, rifados, chequen ahí su página, ahí hay playeras a la venta, háganos el paro. Síguenos en todas nuestras redes como Rock Bajo Palabra, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. A mí me siguen como Gonzo Cárdenas. Gracias al público presente ahí atrás. Gracias. Sí. Y pues bueno, siempre se los digo, pandilla, no lo olviden, nunca dejen de rockear, porque el rock, más que un género, es una actitud. Cámara, loco.